8 minutos pasaron de las 9 de la mañana y nos metemos en uno de los temas de agenda que repasábamos recién en el inicio. Tiene que ver con la situación vinculada al COVID, ¿no? Y algunas informaciones que van llegando que de a poquito empiezan a preocupar, o por lo menos, no sé si preocupar, pero sí ponernos en alerta, ¿no? Hacernos acordar que la pandemia no terminó. Datos en Argentina y datos en el mundo que empiezan a surgir. En la Argentina aumentaron un 50% la cantidad de casos respecto del reporte anterior, pero con un agravante, un aliciente si se quiere, que es la poca cantidad de testeos que se están haciendo, lo cual hace inferir que podría haber muchos más casos que no conocemos o que confundimos con una simple gripe. Y esto va pasando en otras partes del mundo, por ejemplo en China, donde hay protestas en la calle porque el gobierno, implementó otra vez restricciones, como en el comienzo de la pandemia, pero ya a 3 años de aquel inicio, y la gente salió a la calle a protestar, se oponen a las restricciones. En definitiva, el COVID sigue siendo un problema, sigue siendo una complicación en todo el mundo, y en Argentina particularmente empieza a llegar, además de estar mezclándose con otras enfermedades virales que coinciden casi temporalmente y que empieza a complicar más las cosas. Lo analizamos un poco con el doctor Claudio Santamaría, que está en contacto con nosotros, siempre nos atiende muy gentilmente. Doctor, ¿cómo le va? Facundo Ponce y el equipo de No Sabrán los Motivos lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Muy buen día. ¿Cómo te va, Facundo? Y a todo el equipo y a toda la gente que nos escucha. Doctor, ¿cómo podríamos describir la situación que tenemos hoy en Argentina y en el mundo vinculada al COVID? Que esto, ¿no? Por lo menos vino a ponernos un poco en alerta y recordarnos que la enfermedad sigue existiendo. Mira, la situación es preocupante, pero tiene salida. O sea, ¿por qué es preocupante? Hay 2 provincias en la Argentina, Santa Fe, que por la cantidad de casos de COVID y neumonía en los colegios en Santa Fe, vuelven a usar barbijo en esta época del año, digamos, casi llegando al verano. Y en Salta yo iba a ir a un congreso y recomendaron que para el simposio en los salones que estamos, digamos, en ámbitos cerrados, usáramos el barbijo. Vos hiciste una descripción muy bien, que China, Europa y Estados Unidos tiene un aumento de COVID muy importante. En Estados Unidos incluso hay más de 92.000 internaciones. Y como bien dijiste vos, el parte de salud del Ministerio de Salud de este domingo da 2 datos muy importantes. Primero, que hay más de 3.300 personas con COVID. Y vos dijiste un punto clave, no se está testeando. De hecho, si vos te querés testear porque tenés síntomas y no sabés si es gripe A, B o un simple resfrío, no te testean. O sea que en realidad hay muchos más casos. Hay 8 muertos en la última semana y hay un dato que no es menor, hay 241 pacientes con COVID en terapia intensiva hoy en la Argentina. Por eso es tan importante que todos los mayores de 50, los que tengan factores de riesgo, se den lo que sería el tercer refuerzo o la quinta dosis, si querés llamarlo, después de 4 meses. Muy importante porque la pandemia no pasó. Sé que estamos cansados, que hay gente que ya no quiere escuchar hablar de virus, pero la realidad es que está acá y lo peor que podemos hacer es esconder la cabeza y no enfrentar la realidad. Hoy, doctor, se empieza a confundir al COVID con una gripe más y en este sentido no se testea, se elige no testear a todas las personas que tienen síntomas, o se podría volver a aquel esquema donde todo aquel que tenga un síntoma tiene que ser testeado. Mira, hoy hay circulando en la Argentina 3 virus muy importantes respiratorios. Uno es el COVID, que nunca se ha ido, y vos decís muy bien, no estamos testeando, entonces no sabemos cuánto hay. Es cierto que hay circulación de gripe, y hay gripe A y gripe B circulando porque la gente se vacunó poco en el otoño y en el invierno, y hay en los chicos un virus que se llama sincicial respiratorio, que afecta más a los menores de 4 años, que produce cuadros importantes en chicos, sobre todo en menores de 2. O sea que usar barbijo, vacunarse contra el COVID y testearse, cosa que hoy no es muy difícil encontrar dónde testear. Vos querés, al menos yo vivo en Capital Federal y en el conurbano bonaerense, querés hacerte un test y no encontrás. Incluso hasta cuesta encontrarlos en la farmacia, que uno los podías comprar y hacerse el test en la casa. La verdad es que con eso no sabemos dónde estamos parados, pero el Ministerio alertó que hay aumento de circulación. Para que el Ministerio diga que hay aumento de circulación, creo que hay más casos de lo que sabemos. Doctor, ¿qué tal? Buen día, Martín Ulacia, de este lado. 2 consultas. ¿Cómo se registraron estos 3.000 y pico de casos? Eso en primer lugar, digamos, fueron personas que presentaron síntomas graves y tuvieron que internarse. Algunos no quedaron en terapia intensiva, como es la cifra que usted destacaba. Y después, en segundo lugar, ¿de qué cepa estamos hablando? Ya yo me quedé en Omicron, no sé si esa es la última
tiene circulación predominante acá en Argentina? Mirá, es muy importante lo que preguntas. Los pocos registros que hay, estos 3.300, son pacientes que consultaron de forma grave o estaban internados con síntomas, y de ese porcentaje, ya que testeamos muy poco, 241, según el reporte oficial, están en terapia intensiva, distribuidos en todo el país. Hay en algunas, aumentó la circulación mucho en Capital Federal, en Santa Fe y en algunas provincias del norte también, pero seguramente, como se testea poco, debe haber mucho más pacientes. O sea, los que sabemos estos pocos casos es porque testearon porque tenía síntomas importantes o enfermedades de base. De hecho, un porcentaje, casi un 10%, está en terapia intensiva, 241. Y el último reporte que sabemos que está circulando en el país son las variantes del coronavirus de Omicron. Ahora, el virus sigue mutando, claro, y en Europa y en Estados Unidos ya hay nuevas variantes de Omicron. Nunca dejó de mutar el coronavirus desde la cepa original. Por eso sería bueno que el Ministerio de Salud traiga la vacuna nueva que tiene la variante de Wuhan, que es la que estamos aplicando ahora, y ya hay vacunas de ARN mensajero de 2 laboratorios, Pfizer y Moderna, que incorporan esta variante Omicron, que es la que está circulando. Digo para protegernos porque hay algunos infectólogos importantes, como el doctor López, que recuerdan que el año pasado, para diciembre, ahora hay recitales, se viene en la fiesta, mucha gente se junta y no usa barbijo, y nos preocupa el aumento de los contagios. Doctor, le consulto por otras enfermedades que también van apareciendo casi en simultáneo, por ahí a las que estamos más acostumbrados, pero que bueno, quizá complique que aparezcan todas juntas, ¿no? Otros tipos de virus. Mirá, hay un aumento muy importante de enfermedades respiratorias, y ahí hay 3 factores que son muy importantes. Uno, dejamos de usar el barbijo. Otra, hay libre circulación de la gente, o sea, la gente sale de turismo, por decir algo que todos sabemos, es el Mundial. El Mundial va a ser un factor que distribuya enfermedades respiratorias y bacterianas, porque se juntan en un solo lugar, en Qatar, miles de personas que van a volver a sus países. Pasó, por ejemplo, con el Mundial de Brasil, que una enfermedad bastante importante, que es el virus Zika, se distribuyó desde Brasil al mundo después del Mundial. Y la verdad que usar barbijo o vacunarse contra el COVID, o con los más chiquitos, tenemos una alerta de la Organización Mundial de la Salud, porque hay más de 40 millones de chicos que por la pandemia no recibieron la vacuna de sarampión. Argentina está haciendo una campaña con la triple viral, que es papera, rubiola y sarampión, y también están dando la vacuna contra la polio nueva. Sería importante que todos los papás que nos están escuchando lleven a vacunar a sus hijos, que es la mejor manera de demostrar amor. Cuidar a los hijos y vacunarlos, y nosotros grandes también, me parece que es la mejor manera de cuidar la salud y enfrentar el tiempo que viene.